Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad estaremos hablando de la oxigenoterapia por parte del personal de enfermería. Antes de hablar del tema, voy a hacer un recordatorio del aparato respiratorio. Decimos que está conformado por un importante número de estructuras, todas ellas orientadas fundamentalmente a la obtención de un oxígeno ambiental y a la falta del dióxido de carbono celular, del correcto equilibrio entre dos gases, que obviamente se va a depender la eficacia de la respiración y la estabilidad del ácido o de la base del individuo. Todos los procesos respiratorios se sitúan clínicamente en dos frentes: uno localizado en el aparato respiratorio propiamente dicho, que es neumo, y otro en las células, que son verdaderas de la respiración. Y finalmente tendrán su energía, van a eliminar lo que son los gases de los desechos. La primera se va a denominar respiración externa y la segunda es conocida como una respiración interna. Tiene la capacidad de adaptar su ventilación, su difusión y una perfusión a cada estado y contexto, gracias a la coordinación con el aparato circulatorio y neuroquímico. Un adecuado conocimiento tanto de la estructura como la difusión del aparato respiratorio va a facilitar la comprensión de los eventos patológicos y del efecto de los cuidados y dispositivos de ayuda a la oxigenación que tienen sobre el paciente. Tenemos que tener presente que la región extratorácica tiene una vía respiratoria superior y que esa vía respiratoria superior es la función esencial de todas las estructuras. Es conducir, es filtrar, es proteger, es humidificar y calentar el aire atmosférico que penetra durante la inspiración hacia la vía aérea inferior y posteriormente conducir la salida en la expiración. Entonces son dos fases: tenemos la fase de la inspiración y tenemos la fase de la expiración. ¿Cómo está compuesto el aparato respiratorio superior? Entonces tenemos que está compuesto por unas fosas nasales, unos senos paranasales, la faringe, la laringe y la tráquea. Cuando nosotros hablamos de la oxigenoterapia en el paciente, tenemos que tener presente el concepto. Cuando hablamos de la oxigenoterapia, decimos que se define como la oxigenoterapia el uso terapéutico del oxígeno, como son las drogas terapéuticas, que deben ser dosificados considerando sus efectos adversos y las precauciones que van a tener esta oxigenoterapia en el paciente. Existen objetivos, ¿sí? Tenemos que tener claro que los objetivos es revertir una hipoxemia debido al aumento de la presión parcial que va a haber en el paciente. Tenemos una disminución del trabajo respiratorio y una disminución del trabajo miocardio. Van a haber indicaciones y complicaciones para que el paciente pueda tener una oxigenoterapia. Esas indicaciones, es la deficiencia en el aporte del oxígeno tisular, gasometría arterial, pulsiometría, signos y síntomas clásicos como la disnea, la cianosis, la taquipnea, entre otros. Complicaciones, van a haber varias, entre ellas la telataxia de la absorción. Cuando tenemos una telataxia de la absorción, pues tenemos una falla a nivel de los pulmones, ¿sí? Tenemos cefaleas, estrés oxidativo, hipercapnia, irritación traqueal, resequedad en las mucosas, entre otros. Decimos que la oxigenoterapia
es la utilización terapéutica del oxígeno, fundamentalmente en las patologías respiratorias como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como tenemos el EPOC, el asma, el enfisema pulmonar, ¿sí? Y también como otros tratamientos coayudantes en otros procesos patológicos como una anemia, insuficiencia cardíaca, procesos neurogenerativos. Tenemos el asma, los neumotoras, las neumonías, las crisis asmáticas, los traumatismos torácicos, las insuficiencias respiratorias agudas, cáncer de pulmón y el asma bronquial, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oxigenoterapia, decimos que se aplica mediante numerosos dispositivos cuya finalidad es aumentar la concentración del oxígeno inspirado o fraccionado, ¿sí?, en el individuo, que van a ser cuidadosamente derivados a lo largo de este proceso. ¿Cómo nosotros vamos a hacer o cómo se va a transportar ese oxígeno que le vamos a proporcionar al paciente? Pues a través de unas mascarillas simples, cánulas nasales, ventilación mecánica, entre otros. Tenemos que tener presente que la oxigenoterapia siempre está indicada cuando ésta presenta una deficiencia en el aporte de oxígeno tisular. Esta puede ser diagnosticada de forma objetiva mediante las determinaciones analíticas, como es una gasometría arterial. Cuando tenemos una disminución de la gasometría, ¿sí?, entonces vamos a tener en el paciente signos clásicos como una disnea, como una cianosis, como una taquipnea y como una disminución del murmullo vesicular. Estas van a ser las indicaciones para nosotros poder colocar un oxígeno medicinal en el paciente. Este oxígeno, como se lo digo, va a ser medicinal, es un elemento que es químico, es incoloro, es inodoro, constituye el 21% del aire ambiental, ligeramente soluble en agua y alcohol, no es inflamable, pero facilita la combustión y es altamente oxidante para el paciente. Decimos que la fracción del CO2 en el aire que es inspirado, ¿sí?, va a tener una concentración de oxígeno que va a ser medible o calculable para lo que se le va a aplicar al paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oxigenoterapia, tenemos que tener presente que corresponde a la administración de oxígeno a concentraciones mayores a la del ambiente. Entonces, vuelvo y le repito, ¿cuáles van a ser los objetivos? Mantener los niveles de oxigenación adecuados para evitar una hipoxia celular o una hipoxemia. Tenemos que tener presión parcial de un CO2 en sangre arterial mayor de 60 mililitros de mercurio y una saturación de una hemoglobina del 90% aproximadamente en el paciente. Cuando nosotros decimos que el oxígeno que se le va a proporcionar al paciente es porque está presentando una hipoxia, estamos diciendo que es el bajo aporte de oxígeno a los tejidos en el paciente. Cuando nosotros hablamos de una hipoxemia, estamos hablando de la disminución de la presión del CO2 bajo los límites normales, que van a ser menores del 60% de miligramos por mercurio. Cuando un paciente está presentando una hipoxemia arterial, el paciente se le va a ver reflejado en los siguientes diagnósticos. Tiene una hipoxemia es porque el paciente ya tiene de base una enfermedad como un EPOC, ¿sí?, que son las enfermedades pulmonares en el paciente,
asma, como se lo digo ahorita, telactasia, edema pulmonar, tenemos neumonías, alturas, fístulas arteriovenosas y un tromboembolismo pulmonar. Cuando nosotros hablamos de una hipoxemia tisular, estamos hablando que el paciente está presentando anemia, intoxicación por cianuro, estados hipermetabólicos y está presentando hipotensión severa. Van a existir otras patologías por los cuales podemos colocar oxígeno al paciente, de un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, un shock hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono. Todas estas patologías que le termino de mencionar son los que me van a decir a mí que yo necesito colocar en el paciente oxigenoterapia. Esa oxigenoterapia, ¿quién me la va a indicar? El médico que obviamente está viendo el paciente, que está de turno, y me va a decir qué oxígeno se le va a administrar al paciente, ya sea por bigote nasal, cánula, ¿sí? O una cánula con reservorio, o si es un paciente que se le va a colocar nebulizaciones, ya sean con solución fisiológica solo, o si necesita un acompañante de un medicamento, o si el paciente realmente tiene la disminución del trabajo respiratorio y miocardio, no se necesita colocársele una presión de oxígeno con un Venturi. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oxigenoterapia, decimos que se define como el uso terapéutico del oxígeno. Es una droga terapéutica que debe ser dosificada, considerando sus efectos adversos y preocupantes en el paciente. Hablamos de unos signos y unos síntomas de una hipoxemia, como la que se la terminó de nombrar ahorita. Tenemos los signos, ¿sí?, que va a presentar ese paciente, pero tenemos que tener en cuenta los sistemas que van a estar involucrados en una hipoxemia. El sistema nervioso central, tenemos el cardíaco, tenemos el respiratorio, ¿sí? Por medio de ellos vamos a hacer unos gases arteriales y vamos a observar en el paciente el color de la piel. Si un paciente tiene una hipoxemia y el sistema involucrado es el sistema nervioso central, pues yo le voy a observar la piel, donde va a tener una piel con una palidez, y esa palidez me está proporcionando a mí a un grado mayor, donde podemos visualizar una cianosis en el paciente. Estamos viendo que entre los labios y entre las uñas se está colocando un color grisáceo, tirando a morado, y que el paciente tiene deficiencia de sangre con oxígenos en el paciente. Tenemos que tener presente algo. Decimos que la indicación de una oxigenoterapia tiene indicación médica. ¿Qué tenemos que tener presente? La concentración, el método, el flujo de litros por minuto, que obviamente lo va a especificar el médico, y todo va a depender de la urgencia o de la patología que el paciente está presentando en ese momento. ¿Quién va a ser la encargada de proporcionar ese oxígeno en el paciente? La enfermera, que es la que va a iniciar la terapia en el paciente. Tenemos sistemas de administración de oxígeno. Esos sistemas de administración de oxígeno lo vamos a dar de dos maneras. Tenemos el sistema de bajo flujo y tenemos el sistema de alto flujo. Los dos van a proporcionar oxígeno al paciente, solo que vamos a determinar cuál es la patología que trae el paciente o el problema que está presentando el paciente en el momento del ingreso, para nosotros saber cuál va a ser
el oxígeno que se le va a proporcionar, si es de bajo o es de alto flujo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de bajo flujo, nos dicen que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Eso lo vamos a ver en los pacientes que van a tener mascarillas simples, cánulas nasales o máscaras de no reinhalación. Cuando hablamos de un sistema de alto flujo, decimos que es el flujo total del gas que se suministra. El equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solo respirará el gas suministrado por un sistema que se va a llamar Venturi. El Venturi pues tiene ese kit, me trae todos estos implementos que tenemos acá. Tenemos una manguera corrugada, tenemos acá unos, ¿cómo le llamo yo a esto? Estos son unos objetos, ¿sí?, que tienen en sus bordes unos cuadraditos por donde va a tener la salida del oxígeno que va a ser proporcionado a través de un oxígeno central o a través de una bombona de oxígeno en el paciente. Es muy diferente, ¿sí? Los picos que tiene el accesorio va a ser igual porque va a ser hacia la misma entrada, pero tenemos que tener presente que esos accesorios van a tener las perforaciones muy distintas a cada uno de ellos. Tenemos una máscara, pues tiene unos orificios, ¿sí?, por donde vamos a tener la salida del gas, ¿sí?, una vez que el paciente lo ha aspirado. Tenemos la manguera por donde va a estar conectado a la pared o a la bombona de oxígeno, y que el Venturi me va a dar a mí unos niveles de oxígeno más elevados que el del sistema de bajo flujo. Entonces, hablamos de la manera de cómo vamos a administrar este oxígeno, y tenemos que tener presente que cuando nosotros vamos a administrar el oxígeno, tenemos que tener presente la dosificación, el control, si va a ser continuo, si va a ser humedecido o si va a ser temperado. Si yo necesito cómo va a ser ese oxígeno que yo le voy a administrar al paciente. Cuando nosotros hablamos del equipo, ¿sí?, ¿cuáles van a ser los equipos de la oxigenoterapia? Yo les puedo decir que pueden ser una fuente de suministro de oxígeno, ¿sí? Vamos a tener un flujómetro, vamos a tener manómetros, unificadores y dispositivos de alto calibre. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dispositivos de bajo flujo, tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas, que para el paciente va a ser cómoda, bien tolerada, el paciente puede comer y beber, el paciente puede usar el unificador, puede usarse en pacientes con EPOC. Las desventajas de los dispositivos de bajo flujo va a ser que puede producir una presión a nivel de la nariz y el pabellón auricular, puede producir resequedad, irritación en la mucosa del paciente. Todo va a depender de qué, porque vamos a tener pacientes que saben cómo ubicar aquí, cómo ubicar el sistema, ¿sí?, que tenemos acá, de el aumento del oxígeno que va a ser proporcionado en el paciente. Tenemos aquí el unificador, este pote que tenemos acá,
es un unificador. Este unificador va a ir directamente a este manómetro y este manómetro va a ir conectado aquí a una bala de oxígeno, ¿sí? Esta bala de oxígeno. Por medio del reloj, el reloj me va a decir la cantidad de presión de oxígeno que va a tener la bala en el paciente. Esto que tengo acá es un medidor con una presión que voy a tener. Aquí me va a indicar cuáles van a ser los litros que se van a administrar en el paciente, y este unificador se le va a proporcionar agua estéril. Si no hay agua estéril, se le pide al paciente que por favor compre una bolsita de agua totalmente estéril o limpia, más no de chorro, porque esto va a ir directamente, este oxígeno va a ir directamente proporcionado al pulmón del paciente. Entonces, cuando hablamos de los dispositivos de bajo flujo, tenemos que tener que los dispositivos de bajo flujo manejan de 1 litro a 5 litros por minuto. Si un paciente tiene 2 litros por minuto, aproximadamente se está consumiendo el 28% del oxígeno de esa bombona, y que obviamente va a ser suministrada a todo el sistema respiratorio del paciente. ¿Qué tenemos que tener presente? Saber conocer los dispositivos con los que vamos a usar. Esto que yo estoy tocando en este momento, esto que tenemos acá, es un manómetro de bomba. Este es un manómetro donde me va a medir la presión de oxígeno, los litros por minuto que yo le voy a administrar en el paciente. Este bigote, ¿sí? O bigotera nasal, va a ir conectado, este pico que es grande va a ir conectado al unificador aquí, y que obviamente esto está hasta la mitad lleno de agua estéril, y este bigote se le va a proporcionar al paciente en la nariz para que reciba el oxígeno que se le está indicando, como se lo indicó el paciente. Luego nosotros hablamos de otros dispositivos. Tenemos un dispositivo de bajo flujo. Ese dispositivo de bajo flujo es la mascarilla simple que vamos a tener. Es una mascarilla con su alargador que va a ir directamente al flujómetro en el paciente. La ventaja que es sencilla y ligera, puede ser usada con un unificador, puede proporcionar CO2 de 0.6%. La desventaja puede producir una claustrofobia en algunos pacientes, dificulta las expectoraciones. Si el paciente totalmente tiene flema, pues se le va a difusionar la expectoración del moco de ese paciente. Es de difícil la aplicación con una sonda nasorofaringe. Si el paciente tiene una sonda que obviamente va a ir conectada a las fosas nasales, pues se le va a dificultar para que le entre todo el oxígeno que se le está proporcionando al paciente. Va a ser incómoda en pacientes en traumas o quemaduras faciales, pues por la posición de la mascarilla, y puede producir resequedad o irritación en los ojos por la cantidad de oxígeno de la continuidad que se le está proporcionando al paciente. Otra cosita que tenemos que tener muy clara acá es los dispositivos en el paciente. Tenemos los dispositivos de alto flujo. Cuando hablamos de los dispositivos de alto flujo, tenemos lo que es el Venturi, ¿sí? Cuando hablamos del Venturi, decimos que permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independientemente del patrón ventilatorio, especialmente para insuficiencias respiratorias que obviamente van a ser graves. Tenemos una insuficiencia respiratoria y en un paciente, el médico nos va a indicar a nosotros coloque 10 litros por minuto, lo que le va a dar el 35% en el paciente. Vamos a tener pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria o tenga un edema agudo de pulmón, y el paciente se le coloca toda la concentración. Le vamos a colocar los 15 litros por minuto, que me va a dar el 50 o el 70 o el 80% del oxígeno al paciente, para ayudarlo a respirar y a mantener totalmente el oxígeno
y los nutrientes en la sangre, y que esa sangre oxigenada pues va a ir directamente al torrente sanguíneo. Ese torrente sanguíneo me va a pasar a mí por las arterias, luego me pasa al corazón y regresamente a lo que es el pulmón. Acuérdense que cuando nosotros hacemos el proceso respiratorio, nosotros vamos haciendo un proceso de inspiración y expiración. En el paciente tenemos que tener presente cómo es ese proceso. ¿Qué me hace a mí ese proceso o qué me lleva a mí el torrente sanguíneo para poder yo administrar ese oxígeno en todos los órganos en el paciente? Si nosotros no hacemos una buena eliminación del dióxido de carbono, pues estamos teniendo problemas a nivel celular en los pacientes. Recordemos eso, recordemos que el sistema nervioso me va a proporcionar a mí una buena limpieza, una buena oxigenación, unos buenos nutrientes a través del torrente sanguíneo. ¿Quiénes son los actores en esto? El pulmón, el corazón, las arterias, los capilares y las venas. Por medio de ellos es que nosotros vamos a hacer una buena oxigenación a nivel celular en todos los pacientes. Entonces tenemos que vamos a tener el Venturi. ¿Qué me dice a mí el Venturi? El Venturi me dice a mí que es un sistema de alto flujo que deben ser capaces de alcanzar el flujo con un pico inspirado del paciente para garantizar una presión de oxígeno consistente, de tal forma que el flujo es el factor más importante. Vamos a tener ventajas y vamos a tener ventajas con todos los dispositivos de oxígeno que vamos a tener en el paciente. Vuelvo y le repito, el Venturi me va a decir a mí cómo yo voy a graduar la cantidad de oxígeno suministrados por minutos, ¿sí? Y que estos van a ser los dosificadores por donde se van a pasar esa cantidad de oxígeno en el paciente. Las ventajas es que permite el suministro de una presión de oxígeno que obviamente va a ser confiable, es útil en pacientes en quienes tienen un exceso de CO2 para deprimirle el control respiratorio, y la desventaja que es poco tolerable en algunos pacientes por la presión. El paciente tiene una dificultad respiratoria, no puede hacer ese ciclo respiratoriamente adecuado, se le está metiendo una cantidad o una presión de oxígeno que está sustituyendo su respiración normal, y esto le dificulta tolerarlo en algunas ocasiones. Dificulta la expectoración, es difícil de aplicación, igualito con las sondas orofaringe, es incómoda en el trauma o en pacientes con quemaduras faciales y puede producir resequedad o irritación en los ojos, como se lo dije anteriormente, por la cantidad de oxígeno que se le está colocando al paciente. Tenemos mascarillas para nebulizadores, tenemos mascarillas en pacientes que van a usar broncodilatadores, ¿sí? Decimos que cuando el paciente se está nebulizando es porque el paciente está presentando un daño a nivel respiratorio o tiene una obstrucción de las vías respiratorias. En muchos pacientes vamos a tener que usar broncodilatador, que es cuando se coloca en el vaso del nebulizador un medicamento que obviamente va a ser un broncodilatador. Ese broncodilatador me va a proporcionar a mí disminuir la inflamación que yo voy a tener a nivel de las vías respiratorias, y que obviamente estas nebulizaciones se van a colocar dependiendo cómo sea la indicación del médico. ¿Sí? Vamos a tener pacientes que son asmáticos, que se le van a hacer ciclos continuos de 3 cada 20 minutos,
y descansamos 1 hora y volvemos a repetir el ciclo con otro medicamento. O vamos a tener medicamentos en pacientes que van a ser broncodilatadores y necesito incluirle a ese broncodilatador un esteroide. Entonces tenemos 2 medicamentos en ese vasito con 3 cc de solución, que eso me va a ayudar a hacer un efecto más rápido debido a la vía de administración que se le está haciendo. Todos los pacientes que tengan un proceso a nivel respiratorio y que se le coloquen oxígeno y que vayan con unos medicamentos, se colocan por vía respiratoria, ya que la acción va a ser más rápida, ¿sí?, que la vía oral o que la vía endovenosa. ¿Sí? Van a ser medicamentos que cuando el paciente lo inhale, esa inhalación va a ir directamente al pulmón. Tenemos lo fluidificadora, que es cuando se coloca en el vaso al nebulizador el suero, y de este obviamente va a existir una evaporización junto al oxígeno que va a favorecer que el desprendimiento de la flema. Tenemos broncodilatadores que me van a ayudar a mí a aligerar las vías respiratorias, y vamos a tener otro dispensador, por llamarlo así, que ese dispensador es el que me va a ayudar a mí, ¿sí?, a hacer un desprendimiento de la flema que tiene el paciente. Vamos a tener pacientes que usted lo está nebulizando y que cuando empieza esa nebulización empieza a fluir esa flema que obviamente el paciente la tiene pegada a nivel de las paredes de los pulmones, empiezan a soltarse. Estos pacientes, que la mayoría se le colocan mucho a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, porque son pacientes que están mucho tiempo acostados, y a través de percusiones que le vamos a dar en la parte de atrás del tórax, ¿sí?, con este sonido que nosotros estamos haciendo acá, esos sonidos le vamos a proporcionar al paciente toques en la espalda con la mano corrugada para hacerle un desprendimiento de la flema en conjunto con la nebulización que tiene acompañado un medicamentos que me va a ayudar a hacer el desprendimiento de la flema. Estos pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que obviamente no pueden movilizarse, y nosotros, por medio de las palmopercusión que vamos a dar en la espalda, le vamos a ayudar a aflojar la flema. ¿Qué va a hacer el personal de enfermería? Una vez que le hace el baño, una vez que le hace las palmopercusiones, el personal de enfermería coloca una cánula de aspiración por la traqueotomía que va a tener el paciente. A eso se le van a colocar 3 cc de solución fisiológica que va a ir directamente a los pulmones, ¿sí? Y que usted, cuando meta la sonda de aspiración, usted pueda arrancar o traerse esa flema que ya está suelta en los pulmones del paciente, y que el paciente de esa manera no pueda llegar a una neumonía o a una bronquitis, ¿sí? Todo va a depender de los cuidados que el personal de enfermería le dé a los pacientes que van a estar sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Luego tenemos la cámara de reservorio. Esa cámara de reservorio, como se lo estoy nombrando ahorita, que son los pacientes que van a tener las traqueotomías, ¿sí? Son pacientes que se le va a colocar en muchísimas ocasiones oxígeno por medio de esta manguera corrugada, y vamos a tener lo que les estoy diciendo. Ventajas y desventajas vamos a tener en todos los dispositivos que vamos a tener en los pacientes que se le va a proporcionar el oxígeno. La ventaja es que usted le puede colocar una alta humidificación para que esos mocos que estén pegadas en las paredes de los pulmones se aflojan, se desprendan y usted lo pueda aspirar. Permite el suministro de una presión de oxígeno que obviamente va a ser confiable, va a ser ligera y evita una tracción sobre el traqueotomo. Desventaja es que puede acumularse
secreciones en las cámaras o en el collar, ¿sí? Cuando estamos aspirando el paciente, desconectamos esto, metemos la sonda de aspiración por aquí al paciente para poder sacar todos los mocos, ¿sí? Y esos mocos van a ser gruesos y van a ser espesos. Esos se van a quedar en este borde que tenemos acá. Entonces se le desprende de esta manera y se le hace una limpieza al paciente para desprender toda la flema y todo el moco que va a quedar en esa zona. Debe vigilarse el flujo para asegurarse de no ser transportada en un sistema de bajo flujo. Todo paciente que tenga un Venturi tenemos que verificar el nivel del oxígeno que se le está colocando, porque paciente que tenga un edema agudo de pulmón no se le puede poner unas concentraciones de flujo bajo, ya que eso puede traer una muerte celular en el paciente. Luego hablamos de que todos estos pacientes que tengan oxigenoterapia y sobre todo los que están utilizando Venturi, que están en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener algo muy presente y es el control de la infección. ¿Por qué tenemos que tener un control de infección? Porque tenemos que hacer una buena higiene, tenemos que hacer una buena esterilización en todos esos, en las camas, en los dispositivos que va a tener el paciente, para que no exista una infección nosocomial en el paciente. Entonces, independientemente del sistema de suministro de oxígeno empleado, debe ser sometido a un proceso de desinfección. El agua para el humidificador debe ser totalmente estéril y durante su preparación y de uso deben aplicarse las medidas universales para la prevención de las infecciones en el paciente. Bajo circunstancias normales, los sistemas de oxígeno de flujo bajo, como las cánulas y las mascarillas, no representan un riesgo clínicamente importante de infección, siempre y cuando se usen en el mismo paciente y no necesiten ser reemplazados rutinariamente. Todos los dispositivos que nosotros vayamos a tener en un paciente, como las mascarillas, los bigotes y los Venturi, son de uso personal, jamás y nunca se puede compartir en otros pacientes. Los sistemas de alto flujo que se empleen, los unificadores como los plecantadores y los generadores del aerosol, especialmente cuando son aplicados a personas por vía aérea artificial, generan un importante riesgo de infección. ¿Por qué? Por la colonización de bacterias que van a haber por el agua que va a quedar allí. Acuérdense que vamos a estar administrando oxígeno y que ese oxígeno se nos va a convertir a nosotros en agua. Vamos a utilizar esta manguera que tenemos acá, esta manguera corrugada. Esta manguera corrugada es totalmente larga y se van a hacer depósitos de agua, y esos depósitos de agua van a tener colonización de bacterias. Eso se tiene que cambiar periódicamente para que no exista acúmulos de bacterias y esas bacterias vayan directamente al sistema respiratorio del paciente, y así poder disminuir o evitar un riesgo de infección a nivel respiratorio en el paciente. Tenemos que tener presente también los cuidados de enfermería. ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería? Conocer al enfermo en su patología y causa de la hipoxia. Conocer el enfermo, en su patología y causas y de hipoxia que vamos a tener. Vamos a ver, valorar la gasometría basal, explorar el estado de ventilación del paciente y la frecuencia de la forma respiratoria, el volumen que utiliza y la musculatura. Valorar la percusión dinámica de la saturación que va a tener el paciente, obtener la coloración del paciente, mantenerlo informado. Si el paciente está presentando una coloración a nivel de la piel, anotar y verificar inmediatamente. Humidificar el oxígeno, el aseo nasal en caso de la cánula, aseo bucal en caso de mascarilla, y no aplicar lociones que contengan alcohol. Estos van a ser los cuidados de enfermería que nosotros vamos a tener presentes cuando estamos haciendo una oxigenoterapia por parte del personal de enfermería.
Otra cosa que tenemos que tener presente van a ser totalmente los cuidados, vuelvo y le repito, por parte del personal de enfermería. Controlar que la mascarilla esté en la posición correcta y tengan los litros indicados en el paciente, ya sea de alto o de bajo flujo. Vigilar el circuito de la oxigenoterapia que se le está proporcionando al paciente, vigilar el nivel del agua del unificador, vigilar los posibles fugas de oxígeno que vamos a tener por parte de la bala de oxígeno que vamos a tener, porque no todas las balas de oxígeno van a estar en las mejores condiciones. Vigilar las zonas de apoyo de la mascarilla y de las mucosas en el paciente, verificar el insumo de uso individual del paciente y tener presente que la oxigenoterapia es una indicación médica. La enfermera es la encargada de iniciar el tratamiento con el oxígeno y que obviamente tenemos que estar pendientes de la reinstalación del dispositivo en todos los pacientes que vamos a tener nosotros a nuestro cargo. Todo paciente que se le coloque oxigenoterapia, esos van a ser dispositivos que se van a botar cuando el paciente lo deje. Si un paciente fue a colocarse una nebulización por un tratamiento, esa mascarilla se le regresa al paciente y se le dice al paciente mediante una educación continua que le vamos a dar que esa mascarilla la puede pasar por agua caliente y la puede dejar secar y colocar una bolsa totalmente hermética para el siguiente uso. Pero si tenemos un paciente que tiene un EPOC, que tiene una infección respiratoria, como una neumonía, como una bronquitis, como un cáncer de pulmón, pues no sé, lamentándolo mucho, esos dispositivos se botan por el grado de bacterias y de virus que tienen al ser nebulizados esos pacientes. El tema realmente es un tema que es sencillo, lo que necesitamos es conocer son los dispositivos que realmente se le colocan a los pacientes, que ustedes sepan qué es una bala de oxígeno, qué es una mascarilla nasal, qué es un bigote, qué es un Venturi y que esos dispositivos cuando ustedes vayan a sus prácticas laborales la persona que vaya a estar encargada de ustedes pues le hará conocer todos estos dispositivos y cuál va a ser el uso que se le va a dar en cada uno de los pacientes. Con esto damos por terminado la clase. Les voy a proporcionar unos videos educativos para que ustedes vean cómo va a ser el manejo de esta oxigenoterapia que va a estar encargada por el personal de enfermería. Todos estos medicamentos o todas estas terapias de oxígeno que se le proporciona al paciente va a ser a cargo del personal de enfermería. Tenemos que tener algo muy presente. Pacientes que se vayan a colocar oxigenoterapia por un tratamiento de una infección respiratoria, niños menores de 5 años, estos niños menores de 5 años pasan a ser registrados en una planilla que manejan en los centros de salud, que esa planilla es parte de la estrategia IEPI. IEPI me dice que son las enfermedades prevalentes de las infancias. Entonces, a raíz de esa planilla, yo estoy cuantificando cuántos niños menores de 5 años pasan por enfermedades respiratorias durante el mes. Entonces se registra el niño, se da de alta el paciente y se lleva una vigilancia continua en 72 horas si el paciente ha mejorado o el paciente ha empeorado. Ese control lo lleva el personal de enfermería en las salas de ERA, ¿sí? Que van a ser las salas de oxigenoterapia. En la sala de ERA vamos a tener todos los que van a ser los dispositivos de los nebulizadores, con las mascarillas, con los broncodilatadores, con las soluciones, y allí vamos a tener todas esas planillas que hacen parte de la estrategia IEPI y del control que debe llevar la institución para ser entregado en la Secretaría de Salud. Bueno, chicos,
Con esto terminamos la clase. Hasta luego.